Ahora, bueno, tenemos aquí el otoño, que llegó hace nada, hace unos días. Tenemos el cambio horario que viene a final de octubre. Y bueno, todo esto, nuestra cabeza, esa imagen del sol, la playa, el verano, las vacaciones, algunos han podido también disfrutarlas. Llega el otoño, llega el trabajo, el cole, el fresquito, la lluvia, las nubes, en fin, que todo cambia, incluso hasta la gastronomía en casa cambia algo en estos días de otoño. Y para hablar cómo le afecta a nuestra cabeza, a nuestro estado de ánimo, estos días de otoño, estos primeros días de otoño, está con nosotros nuestro psicólogo, David Álvarez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo le afecta la llegada del otoño al ser humano desde épocas? Bueno, nos podemos remontar en la historia a mucho, podemos ir muy atrás en la historia, pero ¿cómo le afecta el clima a nuestro estado de ánimo? Ay, es verdad que hay unos cuantos factores que nos fastidian en esta época, Mira, vamos a dividirlos en los que son de cambios ambientales y los que ya son cosa nuestra. Los ambientales son los de toda la vida que estás diciendo. Ahí tenemos uno que es fundamental, que es el cambio de luz. El cambio de luz, pérdida de luz, eso nos afecta a la melatonina y eso nos genera un estado de adaptación del organismo que cuando llegue el cambio de hora va a ser mayor. Lo vamos a notar más. Y ahí nos viene una cosa que se llama astenia otoñal, que no es tan fuerte como la de primavera, pero también está ahí. Nos vamos poquito a poco aletargando. Y luego tenemos otro gran factor que son los respiratorios, que son todos los efectos de las alergias, los asmas, y que eso también nos genera un gran decaimiento, ¿verdad? Uh-huh. Y más ya si te coges alguna gripe o algún resfriadillo, que yo creo que ya hemos empezado, ¿verdad? Ya hay más de uno y más de dos que está con gripe. Además, de verdad, con un resfriado que ya todo el mundo está ahí con la sospecha de que pueda ser otra cosa, pero sí, todavía nos resfriamos de una manera normal y corriente, no tiene por qué ser nada más grave. El otoño nos hace ponernos algo más tristes, más melancólicos. Sí, hay, aparte de esto que digo, de los cambios de luz, de respiración y tal, que ya nos deja un poco más decaídos, es que está la otra parte, ¿no? Se acabó el verano, empezamos a planificar todo el año otra vez, porque las planificaciones de posnavideñas yo creo que son más idealizadas, pero las de ahora son más reales. Ahora es dónde voy, qué actividades voy a hacer por la tarde, qué obligaciones tengo que salir menos, porque ya oscurece antes, mi ritmo de vida cambia, hago más vida en casa. Y eso para mucha gente supone un pequeño bajón. Y bueno, luego hay un tema que supone un gran bajón, que es el cambio de ropa y ver las tallas. Eso es un tema aparte, pero también está vinculado con este decaimiento. Sí. Que no me vale. La actitud y la personalidad tiene mucho que ver, ¿verdad? Para entrar o no entrar en una depresión. Claro, la gente que es más extrovertida, que en verano aprovecha, es más vida de calle, en invierno lo lleva a peor, porque realmente excepto que tenga un trabajo que le permita tener un ritmo de vida que le permita hacer calle, por norma general salimos del trabajo, comemos, las horas de luz son un par, 2, 3 horas y se te ha acabado el día. La gente que es introvertida, pues llega el invierno y es buena época para estar en casa leyendo, viendo alguna serie, haciendo las aficiones domésticas que tenga, manualidades, lo que sea. Ese tipo de personas lleva mejor el invierno. Es verdad que la relación social en ambos casos es más afectada, pero más afectada frente al verano, quiero decir. Pero un tipo de persona se adapta más que otro. Uh-huh. ¿Hay alguna, porque claro, yo hablo de tristeza, de depresión, la tristeza es una cosa, la depresión es mucho más serio. ¿Cuáles son las patologías más comunes? Mira, yo creo que lo que más se da en esta época, aparte de todos los cambios que vienen de estrés, tener que afrontar una nueva etapa y ver cómo se planifica, sí te vienen muchos bajones por lo que es astenia y por depresiones, sobre todo leves, pues porque tienes que hacer un enfoque de tu día a día y te das cuenta de lo que en verano dejaste sin hacer, que ahora quieres hacer, que no vas a ser capaz de enfocar, que no vas a ser capaz de llevar a cabo, te das cuenta de las carencias que has tenido durante el verano y has ido tapando. Y aparte de los cuadros psiquiátricos gordos, que es verdad que los cambios de tiempo parece que despiertan más trastornos,
a la gente de calle lo que nos suele ocurrir es eso, que de repente nos vemos pues, que ya ha llegado octubre y estamos aquí haciendo planes y ya no nos da tiempo a hacer muchas cosas que en verano queríamos hacer en esta época. Entonces sí, vienen pequeñas depresiones. El estar siempre, hoy en día hay muchas personas que van al psicólogo, a la psicóloga y están encantados. Se está perdiendo ese miedo al ir al psicólogo. Incluso se comenta tranquilamente, no, es que tengo cita en el psicólogo, ahora ya dentro de una hora estoy aquí, que se ve con mucha más naturalidad y quizás la gente pues aprecia mucho más vuestro trabajo hoy en día, ¿no? Sí, es verdad, y yo creo que eso es algo que está muy bien, porque estábamos muy asimilados a lo que era la parte del psiquiatra, del médico, y no es así, y para este tipo de procesos, como es la adaptación en el año en curso, acudir al psicólogo es una buena idea, porque te permite hacer una planificación más realista, marcarte unos objetivos más claros, o sea, quitarte mucho de esas fantasías y esas ideas que todos tenemos, normal, y centrarte en lo que es posible y lo que es más real. La verdad es que, bueno, pues que es de agradecer que la gente lo esté normalizando y que se pueda hablar de ello y que no se vea con el estigma que tenía en años pasados. Bueno, creo que en ese sentido es muy abierta, ¿eh? Sí, sí, tengo ¿verdad? que reconocer. Sí. Sí. Decíamos, bueno, a lo mejor la pena es que tengamos que ir al psicólogo, pero el psicólogo hace una función muy amplia, ¿no? No solo hay que ir porque tengamos un problema importante en nuestra cabecita, sino que ayuda de muchas maneras y tiene muchas funciones, ¿no? Un psicólogo. Bueno, podemos verlo así. Mira, vamos a dar una vuelta al enfoque del psicólogo. Igual que la gente que trabaja tiene que pasar por un proceso de detección de riesgos laborales en su trabajo, en su empresa, donde sea, y hay algo que son factores psicosociales de confort y disconfort, pues el psicólogo en nuestro día a día hace una función parecida, solo que es de higiene mental, de cuestiones personales, cotidianas, emocionales, aspectos familiares, aspectos de pareja. O sea, es preventivo. Ir al psicólogo es algo preventivo, no solo es algo a lo que haya que recurrir cuando ya tienes un problema, y este tipo de cosas además son pequeños detectores de posibles futuros problemas que se están acumulando, que siempre será mejor cubrirlos antes que después. Y además hay personas que van durante todo el año, como una cosa habitual, ¿no? Bueno, no sé, yo lo tengo un poco estipulado por etapas y hay gente que, de hecho, que estamos hablando de esto de las depresiones de otoño, hay gente que suele dejar las visitas al psicólogo solo al verano, se circunscriben solo a la época de verano, porque se lo dejan para vacaciones. Curioso. Y sin embargo, los pacientes que son más que son permanentes o que acuden con más regularidad suelen hacerlo en invierno, se programan para hacerlo pues desde septiembre hasta junio más o menos, y luego toman vacaciones, la gran mayoría. Pues así, vamos, desde que yo ejerzo esto ha sido así. Me llama mucho la atención porque la gente de verano siempre hace planes para continuar en invierno, pero luego es verdad que una mala planificación horaria, saturación de responsabilidades, etcétera, hace que muchos se descuelguen y ya no vengan en invierno, y sin embargo los de invierno lo tienen como más encajado en su horario, y en verano lo que les ocurre es exactamente lo mismo. Ya es incompatible con su ocio de vacaciones, con sus idas y venidas, y como no pueden ser regulares en la asistencia, prefieren suspender casi todo el verano y volver a aparecer otra vez en septiembre. Pero sí, es algo que está muy normalizado, y de hecho pacientes muy antiguos siguen apareciendo cada cierto tiempo pues para retomar una temporada, ponerse al día y luego ya pues ponemos otra vez otro periodo de parón. No nos tenemos que olvidar de los más pequeños que también sufren de estos cambios, ¿no? Ya no solo por el clima, sino también por el tenerse que habituar a una nueva clase o a un nuevo cole, o simplemente habituarse de nuevo pues a una rutina diaria. ¿Cómo lo podremos notar en un niño, en una niña que no lo está pasando bien? Ay, esos pobrecillos ya enfocaron estos problemas cuando hacía buen tiempo todavía, de verdad, y hay que ir a la playa, que es cuando empezó el cole. Para ellos es el momento de ruptura, que es cuando notan todo el cambio de que se acaba el verano. De hecho, este año, que el tiempo ha sido tan estable hasta hace unos días,
los pequeños están casi todos ya adaptados al cambio, porque cuando ellos decían que notaban el cambio era pues, la primera semana de septiembre prácticamente, que es cuando estaban mucho más enfadados y mucho más tristes. De hecho, en los que quizá no son tan pequeñines, en los de 8 o 10 años en adelante, ahí el cambio empezaron a dar la última semana de agosto, que ya era la conversación perpetua de que hay que volver a clase, ya hay que volver a clase. Y ya les notabas que estaban mucho más ofuscados, querían hacer menos cosas, o al contrario, si salían para aprovechar sus últimos días a tope. En general, yo creo que intentaban ya ir reduciendo actividad porque los primeros días son complicados. La mayoría están ya adaptados, y más ahora que ya empieza a hacer mal tiempo y ya, bueno, pues, ya hemos dado por finalizada la playa y pues este tipo de actividades de verano. Hay lugares como en el mundo, como por ejemplo, ahí ya para ir acabando, no te vamos a entretener mucho más, Sí. Hay países como por ejemplo Dinamarca, que dicen que es el país más feliz del mundo, pero es el país con más depresiones. ¿Cómo se come esto? ¿Qué opinas tú de esta definición? Claro, porque es que asimilamos depresión con tristeza, y depresión no tiene tanto que ver con tristeza. Pero con esto lo dirá el psicólogo. Depresión tiene más que ver con la sensación de no ser capaz de resolver problemas. Tiene que ver con llegar del verano con X kilos de más y decir, yo es que quería este invierno, quería apuntarme a 3 actividades, pero quiero ir al gimnasio, quiero tener tiempo para ver a mis amigos como los veía en verano, quiero tener tiempo para pasarlo con mis hijos como los veía en verano, y de repente no me da tiempo a nada. ¿Cómo lo hago? Eso tiene más que ver con depresión. La parte de estado de ánimo, que todos asociamos con la tristeza, etcétera, etcétera, tiene que ver con eso, con mi sensación de incapacidad. Pues por eso puedo estar deprimido y estar, a su vez, alegre, simpático, llevando una vida normal, porque donde me afecta es en mi valoración de mis propias acciones. Llego a esto, no llego, no soy capaz de hacerlo. Claro, puedo tener muchos recursos a mi alrededor, pero creer que yo no soy capaz de hacer algo va a ser un limitante. Sin embargo, estar triste es otra cosa. Puedo estar muy triste y verme capaz de hacer todo. Por eso se tiende a separar los dos conceptos. Una persona triste simplemente puede estar triste por cualquier motivo, pero decir, bueno, pues tengo que hacer las cosas así, y eso me da sensación de capacidad. Y cuando estamos deprimidos, no. Cuando estamos deprimidos lo que vemos es que somos incapaces de hacer cosas. Entonces sí, es compatible con la definición de Holanda de felicidad y de depresión. ¿Verdad? Perfectamente. Bueno, pues David Álvarez, psicólogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por sacarnos de todas estas dudas que teníamos esta mañana y de tomarnos, pues eso, el otoño tal y como viene. He leído en algunos artículos de psicología que a todo esto del otoño y de la tristeza y de la apatía, pues que al mal tiempo buena cara. No sé si estás de acuerdo. Sí, bueno, ahora hay muchas corrientes nuevas que hablan de cómo los gestos y cómo la actitud cambia los estados de ánimo. Probablemente sea cierto. Yo creo que, como buen introvertido que yo soy, creo que tener aficiones para hacer en casa los días de lluvia ayuda a poner buena cara. Pues te haremos caso. David Álvarez, psicólogo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias.